Sherlock Holmes y el callejón que se comía a la gente. La niebla se extendía por Londres como un sudario viviente, espesa y amarilla, adherida a los adoquines con una persistencia antinatural. Era el otoño de 1891, y algo había empezado a devorar a la gente en Whitechapel. No asesinarlos, devorarlos. Recibí el telegrama de Holmes a las 9:30 de la noche, venga enseguida. Traiga su revólver. La caza está en marcha, pero el cazador puede convertirse en la presa. S.H. Al llegar al 221B de Baker Street, encontré a mi amigo de pie frente a la chimenea, su figura angulosa proyectaba sombras alargadas sobre las paredes. A sus pies yacían dos magníficas criaturas, Thor, su gran danés, sentado con precisión militar, su pelaje gris acero brillaba a la luz del fuego, sus ojos ámbar fijos en su amo con atención inquebrantable. A su lado yacía Khan, el enorme mastín tibetano, cuya melena negra le daba la apariencia de un león tallado en la mismísima medianoche. «Ah, Watson», dijo Holmes sin volverse. «Llegó en un tiempo excelente. Dígame, ¿qué sabe de Copper's Alley? ¿El lugar en Whitechapel?» «Muy pequeño, me temo. Un pasaje estrecho entre las calles Troll y Flower y Dean», interrumpió Holmes. 43 pies de largo, 7 pies en su punto más ancho, históricamente poco destacable. Hasta hace 3 semanas, cuando empezó a consumir seres humanos. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de octubre. ¿Consumidor? Holmes finalmente se giró, y vi en sus ojos grises algo que rara vez había presenciado, genuina inquietud. 7 personas han entrado en ese callejón en los últimos 21 días, Watson. Ninguna ha salido. No se han recuperado cuerpos. No se oyeron gritos. No se encontró sangre. Simplemente, han dejado de existir. Thor se puso de pie con agilidad mientras Holmes buscaba su abrigo. Khan permaneció inmóvil, pero sus ojos oscuros se habían abierto por completo, reflejando la luz del fuego como brasas gemelas. ¿La policía?, pregunté. Desconcertado. El propio Lestrade me mandó llamar tras la sexta desaparición, un agente llamado Derrick que entró en el callejón a investigar y nunca regresó. Su compañero, de pie en la entrada, lo vio caminar 10 pasos, girarse para mirar atrás y luego, Holmes señaló al vacío. Nada. Como si una mano invisible lo hubiera arrancado de la existencia. Partimos de inmediato, flanqueados por los 2 grandes sabuesos mientras avanzábamos por las calles iluminadas con luz de gas. Thor se movía con una gracia decidida, con la cabeza a la altura de la cadera de Holmes, mientras que el paso potente de Khan sugería una fuerza apenas contenida. Varios peatones nos evitaron. Ver a Holmes con sus compañeros caninos era algo común en ciertos círculos, pero estos perros infundían respeto con su sola presencia. Whitechapel nos recibió con su familiar sinfonía de miseria y supervivencia. Sin embargo, al acercarnos a Troll Street, los sonidos disminuyeron. La cacofonía habitual del East End, las discusiones, las risas, los niños llorando, se desvaneció en un silencio opresivo. El inspector Lestrade esperaba a la entrada del callejón Cooper, pálido a la luz de la farola. 3 agentes lo acompañaban, ninguno dispuesto a acercarse a menos de 3 metros de la entrada. «Señor Holmes, doctor Watson», dijo Lestrade con un alivio evidente en la voz. Esperaba que, se detuvo al ver a los perros. ¿Son necesarios esos animales? Más de lo que cree, inspector, respondió Holmes. Thor, Khan, asistan. Ambos perros avanzaron, acercándose a la entrada del callejón. Observé fascinado cómo la actitud de Thor cambiaba. Sus orejas, normalmente alertas pero relajadas, se apretaban contra su cráneo. Sus fosas nasales se dilataron, tomando profundas bocanadas de aire. La reacción de Khan fue más visceral,
el pelo del enorme mastín se erizó a lo largo de su columna vertebral, y un rugido sordo emergió de su pecho. No era exactamente un gruñido, sino un sonido de advertencia primaria. ¿Qué sienten?, pregunté. Algo va mal, murmuró Holmes, arrodillándose entre sus dos compañeros. Pasó una mano por el cuello de Thor y luego por la enorme cabeza de Can. Ambos perros se inclinaron ante su tacto, pero no apartaron la vista del callejón. Algo va mal de raíz. Me acerqué para examinar el pasaje yo mismo. El callejón Cooper parecía completamente normal, dos paredes de ladrillo, un estrecho espacio entre ellas, una farola lejana que apenas iluminaba su longitud. Había basura esparcida por el suelo, algo normal en Whitechapel. Las paredes mostraban la suciedad y los grafitis habituales. Sin embargo, el aire en sí se sentía denso, resistente, como si el callejón existiera detrás de una membrana invisible que lo separara del resto de Londres. Las desapariciones siguen un patrón, dijo Lestrade, consultando su cuaderno con manos temblorosas. Siempre entre el anochecer y el amanecer. Siempre hay alguien caminando solo. La séptima víctima, justo anoche, una mujer llamada Mary Datten. Su hermana la vio entrar por este lado. Simplemente entró para tomar un atajo a casa. 3 segundos después, la hermana la siguió. El callejón estaba vacío. Vacío, repitió Holmes, sacando su lupa. Sin embargo, el callejón Cooper no tiene salidas, ni puertas, ni pasadizos contiguos. ¿A dónde fue, entonces, Mary Datten? Thor se tensó de repente, con la mirada fija en algo profundo en la oscuridad del callejón. Can adoptó una postura protectora, colocándose entre el callejón y Holmes. ¿Qué pasa, muchacho?, preguntó Holmes en voz baja. El gran danés dio un paso adelante y se detuvo. En el silencio, oí algo que me heló la sangre. Desde aquel callejón común y corriente llegaba un sonido parecido a una respiración profunda, rítmica, paciente. Como si el callejón mismo estuviera vivo. Holmes sacó una linterna de calcio de su abrigo y la encendió, proyectando un intenso resplandor blanco sobre el callejón Cooper. La iluminación debería haber disipado las sombras, revelado cada ladrillo y grieta. En cambio, pareció ser absorbida por la oscuridad, penetrando solo unos 4 metros antes de desvanecerse en una neblina impenetrable. Curioso, murmuró Holmes. Las propiedades ópticas son incorrectas. Thor permaneció rígido, todo su cuerpo un estudio de tensión controlada. Can había cesado su rugido de advertencia, pero su silencio era de alguna manera más inquietante, la quietud de un depredador que reconoce a otro depredador. Voy a entrar, anunció Holmes. ¿Qué diablos es usted?, exclamó Lestrade. Señor Holmes, 7 personas han. Precisamente por eso debo investigar, inspector. Watson, quédese aquí con Lestrade. Thor, Can, conmigo. Antes de que pudiera protestar, Holmes cruzó el umbral del callejón Cooper, flanqueado por los 2 perros. Apreté mi revólver, aunque no podía decir que pensaba disparar. Holmes se movía lentamente, su luz de calcio barriendo de izquierda a derecha. Thor caminaba a su lado izquierdo, con la nariz pegada al suelo, mientras Can permanecía a la derecha, con la cabeza erguida y alerta. Los vi avanzar 1,5 metros, luego 3, luego 4. Mi reloj de bolsillo marcaba 30 segundos. 45. A 20 pies de distancia, Holmes se detuvo. Holmes, grité. No respondió. Miraba fijamente la pared derecha, con la luz fija en los ladrillos. Thor había dejado de rastrear y permanecía completamente inmóvil. La cabeza de Can giró lentamente, como si siguiera algo invisible. Holmes. Grité, dando un paso adelante. Lestrade me agarró del brazo. No, doctor. Por Dios, no lo haga. Holmes finalmente habló,
pero su voz sonaba distante, como filtrada a través del algodón. Watson, la pared se mueve. ¿Qué? Los ladrillos. Se están moviendo. Se están reorganizando. Thor también lo ve, fíjate en sus ojos. Me esforcé por observar. Bajo el resplandor de la luz de calcio, pude ver la mirada de Thor siguiendo algo, su cabeza moviéndose gradualmente hacia arriba, luego a la izquierda, luego hacia abajo, siguiendo un patrón sin sentido arquitectónico. Vuelve, Holmes, le insté. En un momento. Khan ha encontrado algo. El gran mastín había bajado su enorme cabeza al suelo, olfateando lo que parecía un adoquín normal. Luego, con sorprendente delicadeza, recogió algo con sus mandíbulas y se lo llevó a Holmes. Holmes tomó el objeto, lo examinó a la luz y su rostro palideció. «Caballeros», nos gritó, «tengo el silbato del agente Derry. El latón está frío, mucho más frío que la temperatura ambiente. Y hay algo más». Hizo una pausa, y percibí genuina inquietud en su voz. «Tiene humedad. Saliva fresca». «¿Del alguacil?», preguntó Lestrade esperanzado. «No. Esta saliva es viscosa, casi gelatinosa. Y huele a piedra, a tierra y a algo más, a algo químico que no logro identificar». Holmes empezó a retroceder hacia nosotros, y los perros lo imitaron a la perfección. Habían dado unos 5 pasos cuando Thor se quedó paralizado de repente, con el cuerpo rígido. Un sonido salió de su garganta que nunca había oído en el animal, habitualmente disciplinado, un gemido de miedo puro y atávico. Khan reaccionó al instante, girando para adentrarse en el callejón, interponiéndose entre Holmes y lo que yacía en la oscuridad. El gruñido del mastín era ahora inconfundible, un sonido que vibraba a través del suelo. «Muévete, Holmes», grité. «Ahora». Holmes no necesitó más ánimos. Se dio la vuelta y echó a correr, mientras los perros se ponían a galopar a su lado. Salieron disparados de la entrada del callejón, y Holmes casi chocó conmigo en su prisa por distanciarse de aquel terrible pasaje. «¿Qué viste?», preguntó Lestrade. Holmes respiraba con dificultad, recomponiéndose. Ambos perros se apretaban contra él, Thor a un lado, Khan al otro, una formación protectora. «Vi», dijo Holmes lentamente, «el cambio de geometría. El callejón, inspector, no mide ni 43 pies de largo». «¿Qué?». Cuando llegué a los 6 metros, miré hacia atrás. La entrada, donde todos estaban, parecía estar al menos a 20 metros de distancia. Y cuando miré hacia adelante, se detuvo, pasándose una mano por el pelo. El otro extremo estaba increíblemente cerca. Quizás a 3 metros. Sin embargo, sé con absoluta certeza que solo había recorrido la mitad del pasillo. «Eso es imposible», protestó Lestrade. «Sí», asintió Holmes. «Lo es». Y, sin embargo, Thor y Khan percibieron la misma distorsión, su comportamiento lo confirma. Los perros, Watson, no sufren de ilusiones ópticas. Su sentido espacial es demasiado agudo. Me arrodillé junto a Thor, cuyos flancos aún se movían con dificultad por el esfuerzo. El gran danés tenía la mirada fija en la entrada del callejón, sin pestañear. «¿Qué viste, viejo?», susurré. Como respuesta, un sonido surgió del callejón Cooper, la misma respiración que había oído antes, pero ahora más fuerte. Inhalaciones profundas seguidas de exhalaciones largas y lentas. El ritmo era incorrecto, demasiado lento para pulmones humanos, demasiado pausado. «Sabe que estamos aquí», dijo Holmes en voz baja. «Sabe que estamos investigando». «¿Eso?». La voz de Lestrade se había elevado una octava. «Señor Holmes, habla como si el callejón mismo estuviera vivo». Holmes no respondió de inmediato.
Observaba a Khan, que había empezado a caminar de un lado a otro frente a la entrada del callejón, como un centinela que vigila contra un enemigo que pudiera surgir en cualquier momento. Inspector, dijo finalmente Holmes, he investigado innumerables misterios a lo largo de mi carrera. Me he topado con mentes maestras, engaños elaborados y tramas de una complejidad bizantina. Pero nunca, hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras, nunca me he topado con una escena del crimen que se resista activamente a la investigación. Que cambie sus propiedades físicas en respuesta a la observación. Que respire. Un agente detrás de nosotros emitió un sonido de angustia. Lestrade lo silenció con la mirada. ¿Qué propones?, preguntó el inspector. Holmes sacó el silbato que Khan había recuperado. A la luz de la farola, pude ver la humedad que había mencionado, brillando en la superficie del latón. De hecho, parecía demasiado espesa, demasiado viscosa para la saliva humana. Propongo, dijo Holmes, que hablemos con testigos. Cualquiera que se haya acercado a este callejón y haya sobrevivido. Cualquiera que haya visto, oído o sentido algo anómalo. Thor y Khan nos acompañarán, ya han demostrado su valía, y sospecho que necesitaremos su juicio en las próximas entrevistas. ¿Por qué?, pregunté. Holmes me miró, y en sus ojos vi algo que nunca antes había visto, duda. Porque, Watson, empiezo a sospechar que lo que tenemos entre manos no se esconde simplemente en el callejón Cooper. Podría ser el propio callejón Cooper. Y si eso es cierto, entonces todos los que han estado cerca de este lugar podrían haber sido tocados, marcados por él, de maneras que no reconocen conscientemente. De repente, Thor ladró, una sola vez, con fuerza y urgencia. Todos nos giramos para mirar el callejón. Podría haber jurado que la entrada era 3 pies más ancha que momentos antes. Y desde lo más profundo, la respiración continuaba, paciente y hambrienta. Encontramos al primer testigo en una pensión en Flower y Dean Street, a 3 puertas de donde terminaba, o debería haber terminado, Cooper's Alley. La señora Sarah Bickham, una lavandera de unos 40 y tantos años, estaba sentada junto a un fuego débil, con las manos temblorosas mientras aferraba una copa de ginebra. No quiero hablar de eso, dijo antes de que Holmes pudiera presentarse. Su mirada se fijó de inmediato en Thor y Khan. ¿Por qué trajiste a esas bestias? Son completamente inofensivos, señora Bickham, le aseguró Holmes, aunque la presencia de Khan en la estrecha habitación resultaba innegablemente intimidante. Están aquí para ayudar. Dígame qué vio hace 3 noches. ¿Cómo supiste que eran 3 noches? No has dormido desde entonces. Las ojeras, el sobresalto que te produce cada sonido, no son señales de un miedo pasado, sino de un terror reciente. Hace 3 noches, Mary Datten desapareció. Tú estabas allí. La taza de la señora Bickham tintineó contra sus dientes al beber. Iba caminando a casa desde el pub. Mary iba delante de mí, unos 20 pasos. Giró hacia Cooper's Alley, me quita un minuto de caminata, ¿sabe? Iba a seguirla, pero luego. ¿Y entonces?, pregunté suavemente. El callejón susurró su nombre. El silencio llenó la habitación. Incluso el fuego pareció apagarse. Lo oí tan claro como te oigo ahora, continuó la señora Bickham, bajando la voz hasta casi convertirse en un susurro. Una voz grave, como el crujir de piedras, dijo, Mary, justo al entrar. Se detuvo, se giró como si buscara a quien la llamaba. Entonces sonrió, Dios me ayude, sonrió, y se adentró más. Y el callejón, se oscureció. Como si alguien estuviera cerrando las cortinas, pero no había cortinas. Solo oscuridad absorbiendo la luz. Thor se había acercado a la mujer, bajando su imponente cabeza a su altura. Sus ojos ámbar estudiaron su rostro con desconcertante inteligencia. Luego se giró hacia Holmes y asintió con un gesto deliberado. Extraordinario,
murmuró Holmes. Thor confirma que dice la verdad, o al menos, lo que ella cree que es verdad. Señora Wickham, ¿entró usted en el callejón? Puse un pie en el empedrado, dijo con la voz entrecortada. Un pie. Y lo sentí. ¿Qué sentiste? Hambre. No mía, es hambre. Como estar junto a un perro hambriento, pero peor. Más grande. Retiré el pie y corrí. Holmes le mostró el silbato. ¿Habías visto esto antes? Ella retrocedió. Es del agente Derry. ¿Dónde lo conseguiste? Mi perro lo encontró en el callejón. Señora Wickham, mírelo detenidamente. ¿Hay algo inusual? Se inclinó hacia adelante a regañadientes, arrugando la nariz. Huele mal. ¿Cómo? Como el Támesis en marea baja. A peces muertos y barro. Khan se levantó de repente, con la atención fija en la única ventana de la habitación que daba a la calle. Un gruñido sordo retumbó en su pecho. ¿Qué pasa, muchacho? Holmes se acercó a la ventana y miró hacia la calle envuelta en niebla. Watson, ¿ves algo? Me uní a él. La calle parecía vacía, pero en la niebla arremolinada, unas siluetas parecían moverse sin rumbo. Quizás sea la niebla la que me juega una mala pasada, sugerí, aunque no lo creía. Los perros no ven trucos, dijo Holmes. Se volvió hacia la señora Wickham. ¿Alguien más le ha hablado de esa noche? Ayer vino un hombre. Un tipo alto, con abrigo largo y sombrero calado. No pude verle bien la cara. Me hizo las mismas preguntas que tú, pero cuando le conté lo de los susurros, se rió. Dijo que estaba borracha, imaginando cosas. Sus manos se apretaron alrededor de su taza. Pero entonces dijo algo extraño. Dijo, en el callejón solo se acepta lo que se ofrece. ¿Qué significa eso? Holmes entrecerró los ojos. ¿A qué hora nos visitó este hombre? Justo después del anochecer. Quizás a las 7. ¿Y lo has visto desde entonces? Vi su sombra, susurró. Fuera de mi ventana. Inmóvil. Simplemente, observando. Los gruñidos de Khan se intensificaron. Thor se había acercado a él en la ventana, ambos perros miraban fijamente algo en la calle. Holmes apagó la lámpara de la habitación, sumergiéndonos en la luz del fuego. Aléjese de la ventana, señora Wickham. Watson, su revólver. Saqué el arma con el corazón latiéndome con fuerza. Abajo, en la calle, apenas visible entre la niebla, había una figura. Alta, como la había descrito la señora Wickham, con un abrigo largo. Pero algo en las proporciones fallaba, los brazos demasiado largos, la postura demasiado quieta, demasiado paciente. ¿Es él?, preguntó Holmes. No, no lo sé. La niebla. La cabeza de la figura giró, inclinándose hacia nuestra ventana. Aunque no pude ver su rostro, sentí unas miradas fijas en nosotros, frías, antiguas, hambrientas. Thor ladró una vez, agudo y feroz. La figura no se movió. Luego, lentamente, comenzó a caminar hacia la puerta de la casa de huéspedes. Holmes agarró el brazo de la señora Wickham. ¿Hay alguna salida trasera? Sí, a través de la cocina. Vete. Ahora. No te detengas hasta llegar a la comisaría. Watson, conmigo. Thor, Khan, guardia. Bajamos corriendo las estrechas escaleras, con los perros a la cabeza. Detrás de nosotros, oí que se abría la puerta principal. Y desde la entrada venía ese sonido, la respiración, profunda y rítmica, paciente y hambrienta. Por Copper's Alley parecía que se podía caminar. Salimos a la calle por la salida de la cocina, con Thor y Khan flanqueándonos como escoltas de caballería. La niebla se había espesado de forma imposible, reduciendo la visibilidad a escasos metros.
Detrás de nosotros, desde el interior de la pensión, se oían ruidos de muebles volcados, seguidos de esa respiración terrible. «Corran», ordenó Holmes, y huimos hacia el laberinto de las calles de Whitechapel. No nos detuvimos hasta llegar a la relativa seguridad de Commercial Street, donde las farolas de gas y el tráfico nocturno proporcionaban cierta sensación de civilización. Holmes se apoyó en una pared, recuperando el aliento, mientras ambos perros se posicionaban para protegerse, con los ojos escudriñando la niebla en busca de alguien que los persiguiera. «Por Dios. ¿Qué fue eso?» «Jadeé. Una pregunta que pienso responder», respondió Holmes. «Pero primero, debemos advertir a Lestrade. Si el callejón puede manifestarse en otro lugar, enviar extensiones de sí mismo. No puedes creer en serio. Creo lo que Thor y Khan me dicen, Watson. Y me dicen que corrimos peligro de muerte». Acarició la enorme cabeza de Khan. «Esta bestia se ha enfrentado a criminales armados sin pestañear. Aún así, huyó de esa figura. ¿Qué sugiere eso?» Antes de que pudiera responder, un policía vino corriendo hacia nosotros, con el rostro pálido de terror. «Señor Holmes. Doctor Watson. Me envía el inspector Lestrade. Ha ocurrido otro incidente». «¿Dónde?», preguntó Holmes. «Callejón Cooper. Envió una patrulla de 6 hombres a vigilarlo. Instalaron puestos en ambas entradas, 3 hombres en cada extremo. Debían presentarse cada 15 minutos. La voz de la gente tembló. Se perdieron el primer registro. Cuando llegó la patrulla de relevo. «¿Se ha ido?», preguntó Holmes en voz baja. «Los 6, señor. Desaparecieron. Pero eso no es lo peor». El agente tragó saliva. «El callejón es más largo ahora. Lo medimos. Ha crecido 6 metros desde la puesta del sol». Holmes y yo intercambiamos miradas. «Llévanos allí inmediatamente». Llegamos a la calle Troll y nos encontramos con un caos absoluto. Una docena de policías pululaban por allí, ninguno dispuesto a acercarse a menos de 10 metros de la entrada del callejón. Lestrade estaba entre ellos, con el rostro pálido por la conmoción. «Holmes, gracias a Dios. 6 de mis hombres». «Lo sé, inspector». «Dígame exactamente qué pasó». Lestrade consultó sus notas con manos temblorosas. El sargento Miller y los agentes Webb y Foster tomaron la entrada de la calle Troll. Los agentes Hammond, Price y Buckley tomaron el extremo de la calle Flower y Dean. Debían hacer sonar los silbatos si ocurría algo. A las 10 en punto, todos se registraron. A las 10:15, silencio. A las 10:30, llegué yo mismo con refuerzos. El callejón estaba vacío. No había señales de lucha. No había sangre. No. Thor se lanzó de repente hacia adelante, con Khan pisándole los talones. Ambos perros se detuvieron en la entrada del callejón, rígidos y atentos. «Thor, informa», ordenó Holmes. El comportamiento del gran danés fue extraordinario. Empezó a mover la cabeza con precisión, arriba, abajo, izquierda, derecha, como si estuviera siguiendo varios objetos. Luego volvió a mirar a Holmes y ladró 3 veces, hizo una pausa y ladró 3 veces más. «6», susurró Holmes. «Está rastreando 6 rastros de olor distintos. Watson, los perros aún pueden oler la patrulla. Están ahí». «¿Vivo?», pregunté, aunque temía la respuesta. Khan se lo proporcionó. El mastín echó la cabeza hacia atrás y aulló, un sonido de puro duelo que me dio escalofríos. Los demás agentes retrocedieron aún más, algunos haciendo señas contra el mal. «Muertos», entonces, dijo Lestrade con voz hueca. «¿Pero dónde están los cuerpos?».
Holmes se acercó a la entrada del callejón con extrema precaución, mientras los perros lo seguían. Noté que mantenía una mano en el collar de Thor y la otra en el enorme cuello de Khan, manteniendo el contacto físico, como si los perros le sirvieran de anclas a la realidad misma. Las dimensiones definitivamente han cambiado, observó Holmes. La entrada es al menos 60 centímetros más ancha. Y mire, señaló los adoquines, estas piedras no estaban aquí antes. Son de otro color, de otra edad. El callejón está incorporando material nuevo. Eso es una locura, protestó Lestrade débilmente. ¿De verdad? Entonces explica las medidas. Explica los 6 hombres desaparecidos. Explica. Holmes se detuvo bruscamente. Thor se había quedado rígido, con la nariz apuntando directamente a las profundidades del callejón. A Khan se le erizaron los pelos como una melena. ¿Qué sienten?, pregunté. Algo se acerca, susurró Holmes. Algo viene de dentro. Todos lo oímos entonces, pasos. Pasos lentos y pausados que se acercaban desde la oscuridad del callejón. Un paso, luego otro, y luego más. 6 pasos, cada vez más fuertes. La patrulla, susurró Lestrade. Y ya regresan. No, dijo Holmes con la voz tensa por el miedo. Mire a los perros. Tanto Thor como Khan habían asumido posturas defensivas, con el cuerpo enroscado y listo. No eran posturas de animales saludando a sus amigos, sino de bestias preparándose para luchar por sus vidas. Los pasos se hicieron más fuertes. Más cerca. Y entonces los vimos, 6 figuras emergiendo de la oscuridad, vestidas con uniformes de policía. Caminaban al unísono, sus movimientos sincronizados, mecánicos. ¿Miller? Webb, preguntó Lestrade con esperanza. ¿Eres tú? Las figuras se detuvieron justo dentro del callejón, en el límite entre la oscuridad y la luz de gas. Permanecieron completamente inmóviles, con los rostros oscurecidos por la sombra. Entonces, al unísono, giraron la cabeza hacia nosotros. Y sonrieron. Las sonrisas eran todas incorrectas, demasiado amplias, extendiéndose mucho más allá de lo que las bocas humanas deberían permitir. Thor y Khan comenzaron a ladrar furiosamente, sus advertencias eran inconfundibles, no es humano. Ya no. Peligro. Retrocedan. Ordenó Holmes, con su voz penetrante en el caos. Todos, retrocedan ya. Pero un agente, más joven que los demás, rompió filas y corrió hacia las figuras. Hammond. Gracias a Dios, pensábamos que eras. Las 6 figuras se movieron al unísono, extendiendo los brazos de forma imposible y grotesca, con los dedos estirados como caramelo. Agarraron al joven agente y lo arrastraron hacia la oscuridad. Su grito duró exactamente 2 segundos antes de ser cortado. Las figuras volvieron a la frontera, con sus terribles sonrisas. Luego se dieron la vuelta y regresaron a las profundidades del callejón, mientras sus pasos se perdían en el silencio. Khan volvió a aullar. Thor se apretó contra la pierna de Holmes, temblando, era la primera vez que veía al disciplinado gran danés mostrar tanto miedo. 7 ya, susurró Lestrade con la voz entrecortada. 7 se fueron esta noche. Holmes miró fijamente el callejón, con el rostro desencajado. No, inspector. No son 7 los que se han ido. Son 7 los que se han consumido. Y el callejón se hace más fuerte con cada víctima. ¿Qué hacemos? Descubriremos qué es realmente Copper's Alley, dijo Holmes. Antes de que crezca lo suficiente como para tragarse todo Whitechapel. Holmes se apoderó de un almacén cercano, transformándolo en un laboratorio improvisado. Se negó a trabajar cerca del mismo callejón Copper, la investigación no debe convertirse en lo investigado, explicó crípticamente.
Thor y Khan permanecieron alerta, apostados junto a las puertas, con una vigilancia inquebrantable. Watson, tráeme las muestras, dijo Holmes, colocando su aparato químico en un banco de trabajo. Coloqué los objetos que habíamos recogido, el silbato que Khan había recuperado, restos de las paredes del callejón que Holmes había obtenido con gran riesgo, y un botón de policía encontrado cerca de la entrada. Cada objeto parecía vibrar con una extraña sensación a la luz de la farola. Holmes comenzó con la sustancia viscosa que recubría el silbato. Bajo el microscopio, su expresión pasó de la curiosidad a la incredulidad. Imposible, murmuró. ¿Qué es? Míralo tú mismo. Miré a través de la lente. La sustancia parecía orgánica, estructuras celulares, sin duda, pero las células eran geométricas, perfectamente cristalinas. Como si algo hubiera intentado crear biología utilizando principios matemáticos en lugar de la evolución natural. Nunca he visto nada igual, admití. Nadie lo ha hecho, dijo Holmes. Porque no debería existir. Estas estructuras violan los principios fundamentales de la química orgánica. Y, sin embargo, retiró una sonda, la sustancia está innegablemente viva. Observen. Tocó la muestra con la sonda. La sustancia retrocedió, separándose del metal como un ser vivo que evita el dolor. Thor se puso de pie de repente, con la atención fija en las muestras. Se acercó despacio, con cautela, y olfateó el aire sobre ellas sin hacer contacto. Luego miró a Holmes y emitió un gemido, un sonido de angustia y advertencia. Sí, estoy de acuerdo, le dijo Holmes al perro. Estas cosas no deberían suceder. Khan también se había levantado, paseándose agitado. Su mirada volvía una y otra vez a la puerta del almacén, que daba hacia el callejón Cooper, como si el mastín pudiera presentir el paso incluso desde la distancia. Holmes, ¿en qué estás pensando?, pregunté. Luego pasó a los raspados de la pared, examinándolos con una lupa. Creo que nos hemos estado haciendo las preguntas equivocadas, Watson. Nos hemos estado preguntando, ¿qué es Cooper's Alley?, cuando deberíamos preguntarnos, ¿cuándo es Cooper's Alley? No entiendo. Estos fragmentos de ladrillo, míralos. La superficie exterior parece ser ladrillo londinense estándar, fabricado en la década de 1850, según su composición. Pero la superficie interior, ajustó el microscopio, la superficie interior es piedra. No ladrillo. Piedra. Y no cualquier piedra, es caliza con restos fosilizados incrustados. Muchos edificios incorporan piedra antigua, sugerí. Sí, pero Watson, estos fósiles pertenecen a especies que no han existido durante millones de años. Y hay más. Raspó más de la superficie del ladrillo, revelando la piedra que había debajo. La transformación continúa. El ladrillo se está convirtiendo, transmutando en esta piedra antigua. El callejón se está haciendo más antiguo, retrocediendo en el tiempo de alguna manera. Un sonido de Khan nos hizo girar a ambos. El mastín se había movido al rincón más alejado del almacén y estaba escarbando en el suelo, arañando la madera con sus poderosas garras. Khan, ordenó Holmes, pero el perro lo ignoró, un comportamiento sin precedentes. Thor se unió a su compañero, ambos animales excavaban frenéticamente las tablas del suelo. Han encontrado algo, dije. Holmes agarró una palanca y juntos levantamos las tablas donde los perros habían indicado. Debajo había tierra desnuda, y dentro de ella, algo brillaba. Holmes se agachó con cuidado y sacó un botón de bronce, idéntico al que habíamos encontrado en la entrada del callejón, idéntico a los que usa la policía metropolitana. Eso es imposible, susurré. Este almacén está a 400 metros de Cooper's Alley, y estas tablas del suelo no han sido tocadas en años. Mira más de cerca, Watson. Examiné el botón. Estaba corroído, muy oxidado,
como si hubiera estado enterrado no días, sino décadas. Sin embargo, la patrulla desaparecida había desaparecido hacía apenas unas horas. Tiempo, dijo Holmes en voz baja. El callejón no solo existe en el espacio, Watson, sino a través del tiempo. Las víctimas no solo se desplazan temporalmente. Este botón lleva aquí años, quizá décadas, aunque su dueño desapareció esta noche. Thor ladró con fuerza. Ambos perros observaban las muestras en el banco de trabajo con inconfundible hostilidad. ¿Qué es?, pregunté. Holmes miró las muestras, luego sus instrumentos, luego a mí. Su rostro palideció. La sustancia del silbato ha crecido, Watson. En los 15 minutos que han pasado desde que la coloqué en el portaobjetos, ha duplicado su masa. Y se mueve. Observé el portaobjetos. La sustancia, en efecto, se deslizaba por el cristal como un ser vivo, dejando tras sí un rastro de esa imposible estructura celular cristalina. Se está extendiendo, dijo Holmes con voz tensa. Todo lo que toca el callejón lleva una parte de él, y esa parte busca expandirse, transformar su entorno. Watson, ¿no lo ve? El callejón Cooper no es solo un lugar, es una infección. Una enfermedad espacio-temporal que se extiende por Londres. De repente, Khan arrojó su enorme cuerpo contra la puerta del almacén, ladrando furiosamente. ¿Qué le pasa?, pregunté. Holmes apagó las lámparas. En la oscuridad, nos acercamos sigilosamente a la ventana. Afuera, en la calle envuelta en niebla, los adoquines cambiaban. El patrón regular de los adoquines londinenses estaba siendo reemplazado, transformándose en una mampostería más antigua y tosca que parecía latir con vida maligna. Se está expandiendo, susurró Holmes. Cooper's Alley está ampliando su alcance, siguiéndonos hasta aquí. Las muestras, le hemos dado un camino. Thor se colocó entre nosotros y las muestras, con un significado claro, debemos destruirlos. Pero Holmes negó con la cabeza. Todavía no. Necesitamos comprender a qué nos enfrentamos antes de poder detenerlo. Pero debemos actuar, y rápido. Esta ubicación está comprometida. Como en una confirmación, la respiración comenzó de nuevo, esa inhalación y exhalación profunda y paciente, que ahora venía desde debajo de nuestros pies. Como si algo vasto y hambriento hubiera despertado directamente debajo del almacén. El suelo crujió. Los adoquines, transformados en piedra, empezaron a agrietarse y a moverse. Y en algún lugar a lo lejos, Cooper's Alley respiraba satisfacción, alimentándose del miedo, del espacio y del tiempo mismo. Huimos del almacén solo con las muestras esenciales, selladas en contenedores forrados de plomo que Holmes había traído fortuitamente. Thor y Khan nos guiaron en la retirada por las calles envueltas en niebla, con sus sentidos superiores navegando donde nuestra vista nos fallaba. Tras nosotros, el almacén crujió, un sonido de madera y ladrillo cediendo ante algo más antiguo y hambriento. No mires atrás, ordenó Holmes mientras corríamos. Pero sí miré hacia atrás. El almacén se hundía, colapsando sobre sí mismo como si lo devoraran desde abajo. La calle circundante se combaba y deformaba, los adoquines se reorganizaban en patrones que dolían de observar, configuraciones geométricas que sugerían dimensiones que la mente humana jamás habría podido percibir. No paramos de correr hasta llegar al dique del Támesis, donde el espacio abierto y el agua fluyente parecían brindar cierta protección. Ambos perros jadeaban con fuerza, pero sus ojos permanecían alerta, buscando amenazas. El río, jadeó Holmes, apoyado en el muro del terraplén. Agua corriente. Todas las leyendas sobre monstruos sugieren que no pueden cruzar el agua corriente. Quizás haya algo de cierto en el folclore, después de todo. Holmes, ¿qué está pasando en Londres? Se enderezó, recomponiéndose. El callejón Cooper ya no se limita a su ubicación original.
Está haciendo metástasis, extendiéndose como un cáncer por la geografía de la ciudad. Cada lugar que hemos visitado, cada lugar tocado por su influencia, todos se están convirtiendo en extensiones de sí mismos. Thor ladró de repente, con la atención fija en el río. Kan se unió a él, ambos perros miraban fijamente algo en la niebla. ¿Y ahora qué? Gemí. Holmes sacó un pequeño telescopio y lo apuntó hacia donde indicaban los perros. Su respiración me lo dijo todo. ¿Qué ves? El puente de Blackfriars, dijo en voz baja. O mejor dicho, donde debería estar el puente de Blackfriars. Watson, el tramo central ha desaparecido, no se ha derrumbado, sino que ha sido reemplazado. En su lugar hay una estructura de piedra antigua, la misma piedra que encontramos en los restos del muro. El callejón está reescribiendo la arquitectura de Londres, reemplazando lo moderno con algo primigenio. Un grito lejano resonó en el agua, seguido de otro. Los sonidos provenían del puente. También lleva gente allí, dije. Holmes, a este paso, al amanecer. Al amanecer, Coppers Alley podría abarcar la mitad de Whitechapel, posiblemente más. Debemos encontrar su origen. Debe haber algo que lo ancla, algún mecanismo o entidad central que mantenga la distorsión espacial. Kan gruñó, un sonido que vibró a través del suelo. La atención del mastín estaba ahora fija en el muro del terraplén, donde la piedra había empezado a moverse. El mortero entre los bloques se licuó, luego se recompuso, y los bloques mismos adquirieron ese característico aspecto antiguo. Nos ha encontrado de nuevo, dijo Holmes. El río no nos protege después de todo. Thor, Kan, alé llenos del agua. Los perros se alejaron corriendo tierra adentro, y los seguimos. Pero ahora la ciudad misma se había convertido en un laberinto de transformaciones. Calles que conocíamos desde hacía años terminaban en muros que no deberían existir. Los puntos de referencia familiares habían sido reemplazados por una arquitectura imposible, edificios inclinados en ángulos que desafiaban la gravedad. Puertas que se abrían a una oscuridad demasiado profunda para sus dimensiones, ventanas que reflejaban escenas de otros tiempos y lugares. Thor se abría paso entre esta locura con una precisión sobrenatural, como si sus sentidos caninos pudieran percibir los límites entre el verdadero Londres y la intrusión del callejón. Kan nos vigilaba la retaguardia, girándose de vez en cuando para atacar a las sombras que se movían con intenciones depredadoras. Salimos a Trafalgar Square, o lo que quedaba de ella. La columna de Nelson seguía intacta, pero los leones en su base habían cambiado. Su piedra había adquirido una cualidad líquida, y sus ojos seguían nuestros movimientos con inconfundible atención. El callejón anima la ciudad, observó Holmes, con un tono de asombro en su voz a pesar de nuestro terror. Dando vida a la piedra y al cemento. Watson, ¿entiende lo que esto significa? No se trata de una mente maestra criminal ni de una entidad sobrenatural en el sentido tradicional. Se trata de algo que existe en la intersección de la conciencia y la geografía, un lugar pensante, una ubicación consciente. Thor ladró con urgencia. Frente a nosotros, la entrada a la avenida Northumberland se transformaba. Los edificios a ambos lados se inclinaban hacia adentro, la calle misma se estrechaba, se oscurecía, se volvía. Otro callejón, susurré. Está creando copias de sí mismo por todo Londres. No son copias, corrigió Holmes. Extensiones. Es una sola entidad, un espacio continuo que existe en múltiples ubicaciones simultáneamente. Y estamos atrapados en su territorio en expansión. Kan arremetió de repente, interponiéndose entre nosotros y la avenida en transformación. Tenía el pelo erizado, los dientes al descubierto en un gruñido de pura agresión. Fuera lo que fuese que saliera de aquel oscuro pasaje, el mastín lo reconoció como una amenaza inminente. El sonido de la respiración regresó,
pero ahora provenía de todas direcciones, de la avenida transformada que teníamos delante, de los leones animados que había detrás, de las mismas piedras bajo nuestros pies. Estábamos rodeados por el callejón Cooper, rodeados por su presencia en expansión. Holmes, dije, sacando mi revólver, supongo que no tienes un plan. En realidad, Watson, sí. Pero no te va a gustar. Thor ladró 3 veces, agudo y urgente. El gruñido de Khan se profundizó hasta convertirse en un estruendo subsónico. De la avenida oscura, empezaron a surgir figuras. Docenas. Cientos. Todos los desaparecidos, Mary Daten, el agente Derry, la patrulla nocturna e innumerables otros que se remontaban al pasado. Caminaban al unísono, con sus rostros esbozando esas terribles sonrisas, sus brazos extendiéndose y contrayéndose como las extremidades de un vasto organismo explorando su entorno. Debemos entrar al callejón, dijo Holmes con firmeza. El callejón Cooper original. Ahí es donde empezó esto, y ahí es donde encontraremos su corazón, su núcleo. Es la única manera de detenerlo. Eso es una locura. Seremos consumidos como los demás. Quizás, coincidió Holmes. Pero Thor y Khan nos guiarán. Ellos perciben lo que nosotros no podemos. Nos han protegido todo este tiempo, ¿no? Alejándonos de los peores peligros, advirtiéndonos de las amenazas antes de que se manifiesten. Debemos confiar en sus instintos, Watson. Debemos confiar en que los perros, criaturas de percepciones más simples y antiguas, pueden comprender lo que la razón humana no puede. Las figuras avanzaban ahora, con movimientos sincronizados y decididos. Los leones animados se habían levantado de sus pedestales y se dirigían hacia nosotros con una gracia fluida. Thor miró a Holmes y juró que vi un entendimiento entre el hombre y la bestia. Entonces el gran danés se giró y echó a correr, no para alejarse del peligro, sino hacia él, directo a la ubicación original del callejón Cooper. Por Dios y por Inglaterra, murmuré, y lo seguí. Khan venía en retaguardia, su enorme presencia era un consuelo mientras la realidad misma se derrumbaba a nuestro alrededor. El viaje de regreso al callejón Cooper era indescriptible. Las calles se plegaban sobre sí mismas como origami. Los edificios respiraban al ritmo de esa terrible respiración. El cielo mismo había adquirido una tonalidad amoratada y púrpura, como si la atmósfera misma estuviera enferma. Thor nos guió por atajos imposibles, callejones que no deberían conectar, portales que daban a calles a 3 manzanas de distancia, pasadizos que parecían existir fuera del espacio normal. El instinto del gran danés era impecable, cada giro que daba evitaba las peores transformaciones, bordeando la influencia creciente del callejón. El papel de Khan fue igualmente vital. En 2 ocasiones, surgieron cosas de la oscuridad tras nosotros, figuras desgarbadas con demasiadas extremidades, sombras que se movían independientemente de cualquier fuente de luz. En ambas ocasiones, el mastín se giró y se mantuvo firme, su enorme cuerpo bloqueando la persecución, sus gruñidos ahuyentando a las entidades que temían su ferocidad primigenia más que su ansia por nosotros. Allí. Holmes señaló hacia adelante. El callejón original. La calle Troll apareció ante nosotros, pero el callejón Cooper que habíamos investigado al principio ya no era reconocible. La entrada se había ensanchado a 9 metros de ancho, y el propio pasaje parecía latir con luz bioluminiscente, verdes y púrpuras enfermizos que lo envolvían todo en un resplandor de pesadilla. La respiración era ensordecedora allí, un trueno rítmico que sacudía el suelo con cada inhalación y exhalación. ¿El inspector Lestrade y sus hombres?, pregunté, al notar la ausencia de policías. ¿Huyeron o fueron consumidos?, dijo Holmes con gravedad. Estamos solos ahora, Watson. Solos, salvo Thor y Khan. La pregunta es, ¿nos atrevemos a entrar? Como respuesta, Thor se dirigió directamente a la entrada del callejón y se sentó, mirando a Holmes expectante.
El mensaje era claro: para esto vinimos. Esto es lo que hay que hacer. Leal hasta el final, murmuró Holmes, acercándose a su perro. Se arrodilló y puso ambas manos sobre la enorme cabeza de Thor. Si no volvemos, muchacho, al menos lo intentamos. Thor lamió la cara de Holmes una vez, una muestra de afecto sin precedentes por parte del normalmente estoico animal, luego se levantó y caminó hacia Copper's Alley. Khan se apretó contra mi pierna y sentí el calor del mastín, su sólida realidad en este lugar de imposibilidades. Quédate cerca, viejo, susurré. Entramos juntos. La transformación fue inmediata y desconcertante. El callejón ya no tenía 14 metros de largo, se extendía por lo que parecían kilómetros, y el extremo se desvanecía en un puntito de luz. Los muros a ambos lados se alzaban imposiblemente altos, elevándose hacia una oscuridad que nada tenía que ver con el cielo ni el techo. Y los propios muros se movían, no solo se desplazaban, sino que ondulaban como los bordes de una garganta. Estamos dentro, dijo Holmes, con un eco extraño en su voz. Literalmente dentro de la entidad. Esto ya no es un callejón, es una entrada, una boca que conduce a... Thor ladró con fuerza, con urgencia. 6 metros más adelante, el suelo se había abierto, un pozo de oscuridad absoluta que latía con esa terrible respiración. Cuidado, advirtió Holmes, acercándose al borde. Esto parece ser. El suelo bajo sus pies se derrumbó. Holmes. Me lancé hacia adelante, pero él ya estaba cayendo, rodando hacia ese vacío sin luz. Thor saltó tras su amo sin dudarlo, desapareciendo en la oscuridad. La reacción de Khan fue instantánea. El mastín me agarró la manga del abrigo con sus fauces y me apartó del borde con tanta fuerza que ambos caímos hacia atrás. Oí la voz de Holmes, distante y resonante, gritando, pero no supe si por miedo o por haber sido descubierto. Holmes. ¿Me oyes? Grité hacia el foso. No hubo respuesta. Solo la respiración, que se había intensificado, como si la entidad estuviera excitada por su captura. Khan me soltó la manga y se acercó al borde del pozo, mirando hacia abajo. Su gemido era desgarrador, el sonido de un animal que había perdido a su compañero de manada. Entonces, desde la oscuridad, llegó el ladrido de Thor. No era un ladrido de socorro, sino uno de llamada. Una orden: sigue. Ven aquí. Importante. Khan me miró y en sus ojos oscuros vi la pregunta: ¿nos vamos? No puedo pedirte que te lances a eso, dije. Pero tampoco puedo dejar a Holmes. La respuesta del mastín fue posicionarse con cuidado en el borde del pozo y luego mirarme significativamente. ¿Quieres que me aferre a ti?, pregunté, comprendiendo. ¿Usándote como ancla? La cola de Khan se movió una vez, afirmación. Fue una locura. Pero toda esa noche había sido una locura. Agarré el grueso cuello de Khan con ambas manos y juntos cruzamos el borde. Más que caer, descendimos a través de capas de realidad. La oscuridad no estaba vacía, estaba llena de imágenes, recuerdos, fragmentos de tiempo. Vi Copper's Alley como había sido siglos atrás, un simple pasaje entre edificios medievales. Lo vi transformarse a través de los siglos, vi algo antiguo y paciente esperando bajo Londres, ascendiendo lentamente a través del tiempo geológico. Aterrizamos en tierra firme con sorprendente suavidad. Khan me ayudó a estabilizarme mientras mis ojos se acostumbraban a un nuevo tipo de luz, hongos fosforescentes que crecían en paredes de piedra pura y antigua. Watson. La voz de Holmes llegó desde cerca. Gracias a Dios. ¿Estás herido? Orgullo herido, nada más. ¿Dónde estamos? A unos 12 metros bajo el nivel de la calle, en una cámara anterior al propio Londres. Y Watson, su voz transmitía asombro y horror a partes iguales, he descubierto lo que se ha llevado a la gente.
Thor apareció de entre las sombras, y a su lado caminaba Holmes, con la ropa desaliñada, pero con la mirada llena de descubrimiento. Me condujo alrededor de un enorme pilar de piedra hacia una visión que desafiaba la comprensión. Los desaparecidos, todos, estaban en filas perfectas, cientos, con los ojos abiertos pero sin ver. No estaban muertos, sus pechos subían y bajaban con esa misma respiración terrible. Se habían convertido en parte de él, extensiones del callejón, células humanas en un organismo enorme. Y en el centro de la cámara, latiendo con luz bioluminiscente, había algo que podría haber sido un corazón, un cerebro o algo para lo que el lenguaje humano no tenía un término adecuado. Era vasto, orgánico e increíblemente antiguo, algo que había estado esperando bajo Londres desde antes de que la humanidad caminara erguida. Thor y Khan se posicionaron entre nosotros y esa masa central, con el pelo erizado, listos para defenderse. Holmes, susurré, ¿qué pasa? La pregunta, Watson, no es que lo creó, sino quién lo creó. Y creo que sé la respuesta. De las sombras tras la masa central emergió una figura. Alta, con un abrigo largo, de proporciones ligeramente irregulares. Sonrió con esa terrible sonrisa demasiado amplia. Y habló con una voz como de piedra de moler, bienvenido, señor Holmes. Lo estaba esperando. La figura se adentró de lleno en la luz fosforescente, y sus rasgos se transformaron en algo casi humano. Casi, pero no del todo. El rostro era una máscara de carne extendida sobre ángulos que no pertenecían a ningún cráneo natural, y los ojos eran demasiado profundos, se perdían en el infinito. Thor y Khan no atacaron, pero tampoco se relajaron. Ambos perros mantuvieron su postura defensiva, con los cuerpos enroscados y listos, y sus instintos los mantenían en un equilibrio perfecto entre la agresión y la cautela. Usted no es el callejón en sí, dijo Holmes con una voz notablemente firme. Eres su guardián. Su sacerdote, quizás. La sonrisa de la figura se ensanchó de forma imposible. Perspicaz, como siempre, señor Holmes. Me llamo Meridian, aunque no es mi nombre de nacimiento. Ese nombre pertenecía a un hombre que murió en 1666, durante el gran incendio de Londres. El incendio, dijo Holmes pensativo. Destruyó gran parte de la ciudad, pero también enterró mucho bajo la reconstrucción. Incluyendo esta cámara. Sí. Era arquitecto, ¿sabes? Encontré este lugar mientras inspeccionaba un terreno para la reconstrucción. Aquí abajo, en las profundidades de la tierra, descubrí algo maravilloso, un vestigio de los verdaderos cimientos de Londres. No el asentamiento romano, ni la aldea celta anterior. Algo más antiguo. Algo que existía antes de que los humanos le pusieran nombre a esta isla. Meridian se acercó y noté que sus pies no tocaban el suelo. Se deslizaba, como si la propia piedra lo llevara. Esta entidad, continuó, señalando la masa palpitante, es un genius loci, un espíritu del lugar, pero no en sentido metafórico. Es una manifestación viviente de la geografía misma, del espacio hecho consciente. Ha existido aquí durante eones, durmiendo, soñando con la piedra y el tiempo. Y lo despertaste, dijo Holmes. Lo liberé, corrigió Meridian. Durante 3 siglos, lo he alimentado, lo he nutrido, le he permitido recuperar poco a poco lo que una vez fue su dominio. Toda persona que entra en el callejón Cooper se convierte en parte de él, su conciencia es absorbida, su sustancia transformada. No están muertos, señor Holmes, son trascendentes. Ahora existen como porciones de algo mucho mayor que sus seres individuales. Observé las filas de figuras de pie, sus ojos ciegos, su respiración sincronizada. Eso no es trascendencia, dije con vehemencia. Eso es esclavitud. ¿En serio? Meridian inclinó la cabeza en un ángulo que debería haberle roto el cuello.
¿Acaso las células de tu cuerpo no están esclavizadas a tu conciencia? ¿Acaso no tienen un propósito mayor que su existencia individual? Estas personas son las células de un nuevo organismo, una ciudad viva que eventualmente abarcará todo Londres, luego toda Inglaterra, y luego el mundo. La humanidad se unificará de una manera que jamás soñó posible. Khan gruñó, un sonido de puro rechazo. Las orejas de Thor se aplastaron contra su cráneo. Tus animales perciben la verdad, dijo Meridian, al observar las reacciones de los perros. Entienden que esta transformación es natural, inevitable. Los fuertes consumen a los débiles, los antiguos reclaman lo que les pertenece por derecho. ¿Por qué se resisten? ¿Por qué tú? Porque, dijo Holmes en voz baja, la conciencia sin individualidad no es vida, es una prisión. Y sospecho que lo sabes, Meridian, o quien quiera que seas. Si no, ¿por qué mantendrías tu propia existencia separada? ¿Por qué no te unes a tu Dios en su festín? Por primera vez, la sonrisa de Meridian vaciló. ¿Tienes miedo?, continuó Holmes, moviéndose lentamente de lado. Thor imitó su movimiento, manteniendo la posición. Has alimentado a esta entidad con cientos de seres durante 3 siglos, pero nunca te has unido a ellos. Porque sabes que la absorción significa aniquilación. La entidad no se eleva, sino que consume. Y eres tan su prisionero como su sacerdote. Silencio. La voz de Meridian se quebró, y por un instante, escuché auténticas emociones humanas, rabia, miedo, soledad. No entiendes nada. Lo he dado todo para contenerlo, para frenar su crecimiento, para evitar que nos consumiera de golpe. Si no fuera por mi guía, habría devorado Londres hace décadas. ¿Contenido? Holmes se aferró a la palabra. Entonces puedes controlarlo. Hay un mecanismo, un método. Muéstramelo. Meridian rió, con un sonido como de cristal roto. ¿Por qué iba a enseñarte a destruir 3 siglos de trabajo? Porque estás cansada, dijo Holmes en voz baja. 300 años de aislamiento, de alimentar a tu Dios, de ver cómo cambia el mundo mientras sigues atrapada en este papel. ¿Quieres que termine, Meridian? ¿Quieres liberarte? La cámara quedó en silencio, salvo por la respiración de la entidad. Las filas de personas absortas se balancearon ligeramente, como si respondieran a un ritmo inaudible. Khan ladró de repente y se dirigió hacia la pared más alejada de la cámara, donde las sombras parecían más profundas que en cualquier otro lugar. Thor se unió a él de inmediato, ambos perros estaban concentrados en algo en la oscuridad. ¿Qué han encontrado?, pregunté. Holmes siguió a los perros y vi que abría mucho los ojos. Watson, trae la luz. Agarré un puñado de hongos fosforescentes y me acerqué. En la pared, donde indicaban los perros, había una grieta, no una grieta natural, sino una línea tallada que formaba el contorno de una puerta. Y en esa puerta, a la altura del pecho, había una cerradura de diseño inusual. Un mecanismo, susurró Holmes. La entidad no está contenida por magia ni voluntad, sino por ingeniería. Meridian, qué loco brillante, construiste una prisión para un dios. La figura de Meridian parpadeó, perdiendo consistencia. La cerradura requiere una llave. Una llave muy específica. Y la destruí hace 200 años. ¿Lo hiciste? Holmes sacó algo de su bolsillo, el silbato de latón que Khan había encontrado, ahora limpio de su capa viscosa. ¿O simplemente lo escondiste a plena vista, transformado y camuflado, esperando a que alguien lo reconociera? Se acercó a la cerradura. La forma del silbato empezó a cambiar en sus manos, fluyendo como mercurio, respondiendo a la proximidad de su mecanismo. Thor y Khan observaban atentamente, con los cuerpos tensos por la anticipación. Si abres esa puerta, dijo Meridian, con la voz apenas un susurro, la entidad morirá. Y todo lo que ha consumido, toda esa gente,
todos esos siglos de conciencia acumulada, morirá con ella. Holmes hizo una pausa, con la llave transformable flotando frente a la cerradura. Continuó Meridian, serán liberados. Ni siquiera yo sé cuál de los dos. Holmes sostenía la llave suspendida frente a la cerradura, con la mano temblorosa por el peso de la decisión. El silbato transformado se había convertido en algo completamente distinto, un intrincado mecanismo de geometría imposible que parecía existir en más dimensiones que las tres que habitábamos. ¿Cómo sabemos que dices la verdad?, le pregunté a Meridian. Has admitido haber alimentado a cientos de personas con esta cosa. ¿Por qué deberíamos confiar en lo que dices? Porque, la figura de Meridian se solidificó levemente, y por un instante vi humanidad genuina en esos ojos infinitos, recuerdo lo que era ser singular. Ser yo mismo. Y recuerdo el momento en que me di cuenta de que nunca podría volver atrás. Thor se acercó a Holmes, apretándose contra su pierna, no por miedo, sino por solidaridad. Cualquiera que fuera la decisión de Holmes, el gran danés la apoyaría. Khan permaneció en la puerta, bloqueando con su enorme cuerpo cualquier amenaza potencial de Meridian. Cuéntenoslo todo, ordenó Holmes. Toda la verdad. Luego decidiré si giro la llave. Meridian pareció desinflarse, su forma se volvió más transparente. Muy bien. Te lo has ganado. Señaló la masa central palpitante. La entidad se llama el umbral devorador, al menos, esa es la traducción más cercana del lenguaje grabado en estas paredes. Es más antigua que la civilización humana, más antigua que la última edad de hielo. Se alimenta de la conciencia, de la percepción de los seres vivos, convirtiendo el pensamiento individual en existencia colectiva. Una mente colmena, dijo Holmes. Más que eso. Es una conciencia singular que se experimenta a sí misma a través de múltiples formas. Cuando los romanos construyeron Londinium, sin saberlo, construyeron sobre su lugar de descanso. Durante siglos, se alimentó de los muertos de la ciudad, de aquellos que perecieron en plagas e incendios, y poco a poco se fortaleció. Para 1666, estaba lista para despertar por completo. Pero lo detuviste, dijo Holmes. Lo retrasé. Cuando descubrí esta cámara, la entidad me habló. No con palabras, sino con visiones, promesas de vida eterna, de trascendencia más allá de la muerte. Me estaba muriendo, ¿sabes? Consumación, dijeron los médicos. Me quedaban meses como máximo. La entidad me ofreció una opción, unirme a ella por completo o servir como su guardián y vivir para siempre. Elegiste la servidumbre en lugar del olvido, dije. ¿No lo harías? La voz de Meridian cargaba siglos de arrepentimiento. Pero la entidad mintió, o quizás la malinterpreté. Vivo para siempre, sí, pero estoy eternamente separado tanto de la humanidad como de la entidad misma. Existo en el medio, ni completamente individual ni completamente absorbido. Y mi tarea, su voz se quebró, mi tarea es alimentarla despacio, con cuidado, para que esté lo suficientemente satisfecha como para que no la consuma todo de golpe. Copper's Alley, dijo Holmes. Tú lo creaste. Yo lo diseñé. Tallé estos pasajes e instalé los mecanismos que permiten a la entidad extender su alcance a la superficie. El callejón es un tubo de alimentación, una vía controlada para que la entidad se alimente. Sin él, la entidad simplemente irrumpiría a través de la tierra y devoraría indiscriminadamente. Thor ladró de repente, agudo y urgente. Las filas de personas absortas habían empezado a moverse, girando la cabeza al unísono hacia nosotros. La entidad se estaba dando cuenta de nuestra presencia, de la amenaza que representábamos. Lo sabe, dijo Meridian. Sabe que tienes la llave. Intentará detenerte. La gente absorta empezó a caminar hacia nosotros, con movimientos sincronizados y decididos. Cientos de ellos, con sus rostros luciendo esas terribles sonrisas.
Khan se situó al frente, con su gruñido como un continuo retumbar de advertencia. Thor permaneció con Holmes, listo para defender a su amo. La llave, Holmes. Le apremié. Haga lo que haga, hágalo ya. Pero Holmes miraba a Meridian con repentina comprensión. No eres su sirviente, dijo lentamente. Eres su guardia de la prisión. Y eres el cerebro detrás de las desapariciones, no para alimentarlo, sino para contenerlo. Cada persona que le has dado durante 3 siglos ha sido un sacrificio para evitar una masacre masiva. 7 personas en 3 semanas, dijo Meridian con amargura. 7 para evitar 7.000. 700.000. ¿Entiende las matemáticas de la misericordia, señor Holmes? ¿El cálculo del mal necesario? Entiendo que me pide que perpetúe ese mal, respondió Holmes. Que me aleje y le permita continuar con su trabajo. O puedes girar la llave y descubrir qué sucede cuando una entidad que ha consumido siglos de conciencia humana muere repentinamente. ¿Serán liberadas esas personas? ¿O simplemente dejarán de existir, con sus almas destruidas junto con su captor? La gente absorta estaba ahora más cerca, formando un círculo cada vez más estrecho. Khan les lanzó un gruñido a los más cercanos, retirándolos momentáneamente. La atención de Thor se dividía entre la amenaza que se acercaba y la llave en la mano de Holmes. Hay una tercera opción, dije de repente. Holmes, ¿y si la llave no mata a la entidad? ¿Y si la libera de esta cámara, pero corta su conexión con los absorbidos? Liberarlo sería catastrófico, protestó Meridian. Lo haría. Holmes examinó la cerradura con más atención. Estos mecanismos no están diseñados para destruir, sino para contener y redirigir. Meridian, dijiste que eras arquitecto. Construiste esta prisión, pero también construiste una salida. Una forma de expulsar a la entidad de Londres por completo, de devolverla a donde quiera que haya venido. La figura de Meridian parpadeó violentamente. Sí. Sí, hay un pasaje. Un túnel que se adentra en la tierra, a cavernas que se extienden kilómetros. Si la entidad pudiera ser conducida hasta allí, lejos de la concentración de la conciencia humana que la sustenta. Hibernaría de nuevo, concluyó Holmes. Volvería a su antiguo sueño. Y las personas absorbidas podrían ser liberadas cuando se rompa la conexión. Thor ladró 2 veces, acuerdo y aliento. La gente absorbida ya casi estaba sobre nosotros. Khan se mantuvo firme, pero ni siquiera su feroz presencia pudo contener a cientos. Holmes tomó su decisión. Metió la llave en la cerradura y la giró. La cámara se llenó de un sonido como si el mundo se abriera. La llave giró con un chirrido de piedra contra piedra, y la cámara se convulsionó. La masa central, el umbral devorador, latía con una luz violenta, y su bioluminiscencia pasaba del verde enfermizo al blanco brillante y al rojo intenso y furioso. La gente absorbida detuvo su avance, sus cuerpos se pusieron rígidos. Entonces, al unísono, gritaron, un sonido de liberación y agonía entrelazados, el grito de almas arrancadas de una falsa unidad, devueltas a una dolorosa individualidad. «Corre», gritó Meridian, volviéndose completamente corpóreo por primera vez. La entidad intentará consumirlo todo en su agonía. El pasaje, ahí. Una sección de la pared se había abierto, revelando un túnel descendente tallado en roca viva. Holmes me agarró del brazo y corrimos. Thor y Khan ya se movían, sus instintos los llevaban a escapar antes de que nuestras mentes humanas procesaran el peligro. Tras nosotros, la cámara se derrumbó hacia adentro. Las filas de personas absorbidas cayeron como marionetas con los hilos cortados, sus cuerpos finalmente liberados del control de la entidad. La masa central se retorció, pseudópodos de carne imposible extendiéndose, intentando agarrar cualquier cosa, a cualquiera, para sostenerse.
Meridian se encontraba en el centro de la cámara, con los brazos extendidos. 300 años, dijo, con la voz clara a pesar del caos. 300 años de penitencia. Que sea suficiente. Y Meridian, no, gritó Holmes, pero la decisión del arquitecto ya estaba tomada. La masa de la entidad lo envolvió, y por un instante, vi el rostro de Meridian, no el horror estirado que había exhibido durante siglos, sino el rostro de un joven, finalmente en paz. Luego desapareció, consumido, y la entidad centró toda su atención en el pasaje por donde huimos. Descendimos a la oscuridad absoluta, siguiendo a Tori Khan solo por el sonido. La respiración de los perros, sus garras sobre la piedra, nos guiaban mientras el túnel serpenteaba, adentrándose en la tierra. Tras nosotros, la entidad nos perseguía, una presencia inmensa y hambrienta que llenaba el pasaje con su corpulencia, con su rabia al ser rechazada. Holmes, exclamé. Está ganando terreno. Sigue corriendo. Los perros conocen el camino. El túnel se niveló de repente y una luz tenue apareció delante, no la fosforescencia de la cámara, sino una auténtica luz de gas. Irrumpimos por una abertura hacia un espacio familiar, las alcantarillas de Londres, concretamente un cruce que reconocí cerca del Támesis. Tori y Khan no se detuvieron. Corrieron hacia el sonido del agua fluyendo, hacia el río mismo. Los seguimos, chapoteando en el agua fétida, con los pulmones ardiendo y las piernas pidiendo a gritos descanso. Detrás de nosotros, la entidad emergió del túnel, demasiado grande para el espacio, destrozando piedra y ladrillo a su paso. Las alcantarillas crujieron bajo su presencia. Llegamos a una salida, una abertura enrejada por donde las aguas residuales desembocaban en el Támesis. Khan se estrelló contra la rejilla y el metal oxidado cedió. Caímos rodando a la orilla fangosa del río, mientras el sol de la mañana comenzaba a asomar sobre el horizonte de Londres. La entidad nos siguió hasta la salida, llenando el túnel por completo. Pero en el umbral, en el límite entre el espacio cerrado y el aire libre, se detuvo. El agua. Jadeó Holmes. El agua que fluye. No puede cruzar. La entidad palpitaba y se retorcía en el borde de la salida, intentando extenderse por el río, pero dondequiera que su sustancia tocaba el Támesis, retrocedía como si se quemara. El agua viva rechazaba la antigua conciencia, diluyéndola, dispersándola. Observamos, exhaustos, cómo la entidad se retiraba lentamente a las alcantarillas, de vuelta a las profundidades de Londres. Su respiración, esa respiración terrible y paciente, se hizo más débil, más distante, hasta que finalmente se desvaneció en silencio. Thor se sacudió, rociando agua del río y lodo, y luego se sentó con su característica dignidad junto a Holmes. Khan se desplomó jadeante, su trabajo finalmente terminado. ¿Se acabó?, pregunté. Holmes contemplaba la salida del túnel con expresión pensativa. No ha terminado. Está contenido. La entidad ha regresado a las profundidades de la tierra, donde volverá a dormir, quizás durante siglos, quizás para siempre. ¿Y la gente que absorbió? Como respuesta, oímos voces río arriba, voces confusas, voces asustadas, pero voces humanas. Personas que emergían de otras alcantarillas, tropezando con el terraplén, liberadas de las garras de la entidad, pero sin recordar su cautiverio. Durante las siguientes horas, vimos como decenas de desaparecidos regresaban al mundo, Mary Daten, el agente Derry, la patrulla nocturna e innumerables otros que se remontaban a años atrás. Estaban desorientados, traumatizados, pero vivos. Verdaderamente vivos. Lestrade nos encontró cerca del mediodía, sentados en el terraplén con los perros, mirando pasar el Támesis. Señor Holmes, Dr. Watson. Gracias a Dios que están a salvo. La ciudad, Coppers Alley, ha desaparecido. Simplemente, desaparecido.
como si nunca hubiera existido. La calle ha vuelto a la normalidad, los edificios se han asentado y la gente emerge de quién sabe dónde sin recordar dónde ha estado. Amnesia colectiva, dijo Holmes. Una suerte, quizás. Es mejor olvidar que recordar haber formado parte de algo tan fundamentalmente malo. ¿Y qué fue lo que causó todo esto? Ha vuelto a su antiguo letargo, dijo Holmes. Aunque no sé si será de forma permanente o temporal. Las profundidades de la Tierra guardan muchos secretos, inspector. Simplemente hemos devuelto uno a la oscuridad. Thor se apoyó en Holmes, y la mano del detective se movió automáticamente para rascarle detrás de las orejas al gran danés. Khan tenía su enorme cabeza en mi regazo, finalmente relajado, finalmente en paz. Tus perros, dijo Lestrade con genuina admiración. Te salvaron. Nos salvaron a todos, corrigió Holmes. Sin la disciplina de Thor y el coraje de Khan, habríamos sido consumidos como los demás. Percibieron lo que los sentidos humanos no podían, confiaron en lo que la razón humana negaba. He trabajado con muchos compañeros en mi carrera, inspector, pero ninguno más valioso que estos. Mientras caminábamos de regreso a la civilización, con el sol de la mañana calentándonos la espalda, noté algo curioso. Los edificios que pasamos, todos, eran estructuras londinenses comunes y corrientes. Ladrillo y cemento, madera y cristal, nada más. La infección había sido purgada, la influencia del callejón, borrada. Pero en el mortero entre ciertos ladrillos, si mirabas con atención, aún podías ver rastros, patrones cristalinos que captaban la luz de maneras inusuales. Formas geométricas que sugerían dimensiones más allá de las 3 que habitamos. La entidad dormía, pero sus sueños aún tocaban Londres. Y mientras esos sueños persistieran, Thor y Khan permanecerían vigilantes, fieles guardianes contra la oscuridad que acecha bajo los cimientos de la ciudad. Holmes miró a sus dos compañeros y sonrió, una rara expresión de genuina satisfacción. Vengan, amigos, les dijo a los perros. Vámonos a casa. La señora Hudson nos tendrá preparados para el desayuno, y supongo que todos nos merecemos un buen descanso. Thor ladró una vez, un sonido de acuerdo, de satisfacción, de deber cumplido. Y Copper Salley, que había devorado a tantos, finalmente quedó en silencio, su hambre pospuesta para otra época.